Si hay un país del mundo que levanta auténticos ríos de tinta, ese es Israel. Este país, que lleva ya existiendo unos cuantos años, lleva las noticias internacionales desde el momento de su fundación allá por 1948. En estos 75 años en los que lleva existiendo, se ha tenido que enfrentar con prácticamente todos sus vecinos y ha tenido que hacer auténticos malabares en todos los aspectos de su vida, desde la política internacional hasta el deporte. Hoy hablamos de cuando Israel tuvo que irse hasta Oceanía para jugar la clasificación para el Mundial 1986 y 1990. Israel no ha conseguido dentro del mundo del fútbol ningún éxito extraordinario, pero sí tiene un curioso récord, y es el de haber jugado hasta en 3 confederaciones distintas: Asia, Europa y Oceanía, por lo que les quedaría por jugar en las 2 confederaciones americanas y en África. Y es todavía más curioso viendo que ni siquiera es uno de esos países transcontinentales que podrían supuestamente elegir en cuál de los 2 continentes quieren competir, tales como por ejemplo Turquía o Rusia, que se ha rumoreado últimamente que quizás esté interesado en jugar en la Confederación Asiática, aunque parece que eso no va a llegar a ningún puerto. Sus mayores méritos son la clasificación para el Mundial 1970 y la victoria en 1964 en la Copa Asia. ¿Y cuál es la razón por la que Israel no puede jugar en la confederación que le corresponde? Pues fundamentalmente porque dentro de Asia hay una serie de países con religión musulmana que no reconocen como país a Israel, ya que consideran que las tierras que ahora mismo forman Israel son simplemente tierras usurpadas a los palestinos, que son los legítimos dueños de este territorio. Lo cierto es que desde la creación del Estado moderno de Israel se han producido un montón de cambios demográficos en este territorio. Para empezar, la población actual de Israel es de 8,3 millones de habitantes, de los cuales el 80% son judíos y el 17% árabes, existiendo también una minoría cristiana bastante importante. Uno de los objetivos por los que se creó Israel es para que los judíos que habitaban en todos los países alrededor del mundo tuviesen un territorio donde vivir con sus propias normas y su propia cultura. Es decir, ellos querían atraer a toda la diáspora judía a lo largo del mundo y traerla a este territorio, cosa que consiguieron parcialmente, ya que muchísimas personas de Europa, América u otros lados decidieron empezar una nueva vida en Israel. Por tanto, esto tiene un impacto demográfico importante dentro de este territorio. Otra cosa bastante importante tener en cuenta es que si queremos analizar su población y su sociedad, no tenemos que atender a criterios étnicos, como por ejemplo podría ser en Estados Unidos, donde para separar los distintos grupos de la sociedad se atiende a la raza, es decir, se habla de afroamericanos, se habla de latinos, se habla de blancos, pero en Israel no tenemos que tener en cuenta este factor, sino más bien tenemos que tener en cuenta un factor cultural y religioso. Es decir, en Israel la diferencia no está entre blancos, negros o personas llegadas de otros lados, sino que por lo general se atiende a judíos, árabes y el resto de pueblos que puede haber. Esto da pie a hablar de 2 conceptos que se suelen confundir bastante, que son etnia y cultura. El judaísmo es una cultura, es una religión y no es una etnia. Es decir, la etnia judía no existe. Si comparásemos el fenotipo de los judíos actuales con el fenotipo de los judíos antiguos, veríamos que tienen poco o nada que ver. La imagen que podemos tener ahora mismo de un judío es prácticamente indistinguible de los europeos, mientras que el aspecto de los judíos antiguos era más parecido a lo que podía ser hoy en día un palestino, que al fin y al cabo son un pueblo con el que comparte espacio, o los libaneses. De hecho, incluso tenemos a los llamados falasas, que son judíos negros, que fundamentalmente llegan desde Eritrea o desde Etiopía, donde llevan desarrollando su cultura durante bastantes siglos. Así podemos ver que el problema que existe aquí no es étnico sino cultural. De hecho, gran parte de los habitantes que llegaron al Estado de Israel en 1948 eran procedentes de países de mayoría musulmana, tales y como podían ser Líbano, Argelia o Marruecos. Esto se debe a que ellos huyeron de estos países por miedo a las represalias que podían tener sobre la minoría judía después de los problemas que estaban surgiendo por haberle quitado sus tierras a los palestinos para dárselos al Estado de Israel. Tal era la animadversión existente entre los judíos y los palestinos que durante la Segunda Guerra Mundial los líderes palestinos se llegaron incluso a reunir con Hitler, ya que tenían algo en común, que era su antisemitismo.
Además de llegar desde países musulmanes, también llegó mucha inmigración desde Europa, que principalmente huía del Holocausto o de esa situación de crisis que había sufrido durante los años anteriores. Llegaban, además del bloque capitalista, también llegaban desde el bloque comunista, ya que también habían sufrido persecuciones en la URSS, pese a que algunos de los líderes soviéticos eran de cultura judía. También volvían a casa de otros países donde tradicionalmente no había tantos judíos, como por ejemplo podía ser Argentina. Argentina había empezado a recibir a principios del siglo XX gran cantidad de judíos que iban a este país sudamericano a buscar fortuna y que lo empezaron a abandonar cuando el país dejó de tener esa situación de bonanza que vivía a principios de siglo y comenzaba una crisis que parece que todavía no ha acabado. Y es que a Israel se le junta un doble problema de cara a sus relaciones internacionales. Por un lado está ese choque que ha aumentado en las últimas décadas contra los países musulmanes que hacen del no reconocimiento del Estado de Israel una parte muy importante de su política exterior. De hecho, recientemente Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo, ha preferido perder la celebración del Mundial Sub-20 de fútbol de 2023 antes que dejar que Israel pise su suelo, ya que no reconocen la legitimidad de este. Por el otro lado, también ha tenido problemas con otros países con los que teóricamente puede tener una mejor convivencia por el tema del antisemitismo. El antisemitismo es algo que ha estado muy presente en algunas culturas y en algunos territorios desde tiempos muy antiguos. El pueblo judío, por lo general, es decir, esto es una generalización, no todo el mundo tiene por qué ser así, pero el pueblo judío tiene la particularidad de que ellos suelen anteponer su cultura al resto de cosas. Es decir, ellos son judíos y después del país donde ellos nacen. Pueden ver más similar o alguien más parecido a ellos a un judío de otro país que a un compatriota. Esta idea, que repito, es una generalización, hace que en algunos lugares se haya visto a los judíos como extranjeros dentro de su propio país o incluso como posibles infiltrados que antepondrían su religión o su cultura antes que a los deberes que ellos tienen con su patria o con el lugar donde han nacido. Esto, unido a su tendencia a juntarse en comunidades más bien cerradas y de tener tendencia para moverse mucho entre países, ha hecho que en muchos casos los judíos no llegasen a integrarse dentro de un país y fuesen vistos, como hemos dicho, como extranjeros o como una especie de infiltrados dentro de una sociedad, lo cual lógicamente ha hecho que cuando hubiese alguna situación de crisis en un país, ellos fuesen los primeros señalados, ya que eran al fin y al cabo los diferentes o los sospechosos habituales. Pasando a lo deportivo, viajamos hasta mediados de los años 70. Los países árabes de la Confederación Asiática de Fútbol tenían mucho poder dentro de esta, tal y como pasa ahora, y pactaron entre ellos no jugar nunca contra la selección de Israel, haciéndole una especie de bloqueo deportivo. Primero fueron excluidos de las competiciones asiáticas en 1974, aunque pudieron jugar la clasificación para el Mundial dentro de la Confederación Asiática para el Mundial de 1978. Llegan los años 80 e Israel comienza una efímera relación con la UEFA y juegan la clasificación para el Mundial de 1982 en el viejo continente. Pero para las dos siguientes clasificaciones tuvieron que viajar unos cuantos kilómetros más. Israel, por tanto, fue apartada a la confederación donde menos molestaba y que además quizás a la propia Israel le interesaba jugar en Oceanía, ya que iba a tener menos competencia para intentar jugar el Mundial. En esta época aún no era común ver a selecciones de países pobres o selecciones de países pequeños jugar torneos internacionales porque estos no tenían la capacidad de afrontar los viajes o la capacidad competitiva para enfrentarse a algunos rivales de mayor entidad. Y por tanto, en Oceanía solo había dos candidatos para jugar el Mundial, que eran Australia y Nueva Zelanda. Aún no iban a competir Islas Cook o Papúa Nueva Guinea o Nueva Caledonia, solo teníamos a Australia y a Nueva Zelanda. En la clasificación para el Mundial de 1986 teníamos así un grupo con Israel, Australia, Nueva Zelanda y un cuarto invitado inesperado, que era China Taipei, es decir, Taiwán, que había sido retirada de la Confederación Asiática por su choque con China y había sido colocada en la Confederación Oceánica por razones parecidas a Israel, que era básicamente no molestar. Así teníamos un grupo de 4 equipos que se enfrentaban a doble vuelta en 6 partidos. Australia fue la ganadora de este grupo, ya que consiguió 4 victorias y 2 empates, mientras que Israel y Nueva Zelanda quedaron empatados en el segundo puesto con 7 puntos. Recordamos que Nueva Zelanda había jugado el Mundial de 1982 y estaba en uno de los momentos mejores de su historia futbolística. Australia posteriormente perdió en el playoff interconfederación contra Escocia y no pudo jugar el Mundial de 1986.
La clasificación para el Mundial de 1990 fue algo diferente, al menos en principio. Los rivales fueron de nuevo Nueva Zelanda y Australia, esta vez no estaba China Taipei, que se enfrentaban en un grupo de 3 a doble partido. Las tres selecciones eran bastante parejas y de los 6 partidos que se jugaron en total se dieron 3 empates y una victoria para cada uno de los equipos. La diferencia la marcó el hecho de que Israel consiguió no perder un solo partido y sacó un empate y una victoria contra Nueva Zelanda y 2 empates contra Australia. En total 6 puntos que le colocaron primera por encima de Australia, que consiguió solo 5 puntos. El problema lo tuvieron en el playoff de después. Colombia llegaba en una racha de 28 años sin jugar el Mundial, ya que la última vez que lo habían logrado era en 1962, mientras que Israel llevaba 20 años, ya que llevaba sin conseguirlo desde 1970. En la ida, Colombia ganó en Barranquilla 1-0 con gol de Usuriaga y en la vuelta consiguió un 0-0 en Israel, que les dio la clasificación para el primero de sus 3 mundiales seguidos. Israel se quedaba de nuevo sin poder jugar un mundial. Y aquí finalizó la relación de Israel con Oceanía. En 1991 decidieron empezar a jugar dentro de la UEFA, la Confederación Europea, que estaba bastante más cerca y que ofrecía mejores perspectivas deportivas y también económicas. Desde luego que era más fácil irse a jugar a Europa, que pillaba muchos menos kilómetros, y tener como rivales a selecciones como podían ser Francia, Inglaterra, España, antes que irse miles de kilómetros para enfrentarse contra 2 selecciones que tampoco tenían muchísimo peso a nivel internacional. Como curiosidad, Australia en 2005 pasó de la Confederación Oceánica a la Asiática. Y uno de los casos citados como precedentes fue el caso de que a Israel le dejaron cambiar de confederación en su momento. Israel tiene un millón de situaciones deportivas bastante curiosas, fruto de su peculiar situación política. Yo no sé si en un futuro les dejarán volver a competir en Asia o si ellos preferirán seguir compitiendo en Europa. Lo que sí que sé es que estas historias se seguirán repitiendo años y años, porque no tiene pinta de que su situación política se vaya a solucionar a corto o medio plazo.